factor de coagulación es calcio? 4. Si no hay calcio, no hay coagulación. Entonces, un anticoagulante, ¿qué tendría que hacer con el calcio? ¿Mantenerlo o eliminarlo en la sangre? Si lo mantengo en sangre el calcio, se va a coagular. Entonces, tendría que eliminarlo de la sangre. Si yo elimino el calcio de la sangre, no va a haber coagulación. Aunque haya urinógeno, todo. Segundo. 2. Decía acá, una enzima, un sustrato y un producto. Eso también lo podemos ver acá. La vía extrínseca. Para activar el complejo fosforinasa hay un factor llamado el factor 10. ¿Ya? Entonces, el factor 10 es un factor de coagulación que está en la sangre en forma activa o inactiva. Inactiva. Cuando el factor 10 se activa, ¿quién activa el factor 10? Ahí es donde viene la vía extrínseca y la vía intrínseca. Entonces este era sustrato. Y el sustrato se volvió ahora producto. Y el producto, ¿cuál es el sustrato? Este producto se vuelve enzima de la siguiente reacción. Protrombina es sustrato y gracias al factor 10A se vuelve producto. Y el producto se vuelve enzima de la siguiente reacción. El fibrinógeno es sustrato y lo paso es producto. ¿Están dando cuenta que es una cascada? Si yo quiero esto, el anterior tiene que activar. Si yo quiero esto, el anterior tiene que activar. Entonces es una cascada de coagulación. Yo tengo una enzima, un sustrato y un producto. El sustrato se convierte en producto y el producto es enzima de la siguiente reacción que transformará otro sustrato en producto y este producto se volverá enzima de la siguiente reacción. Es como un dominó, hasta el final. ¿De acuerdo? Todos ellos. Ahora, tenemos las dos vías, decíamos nosotros ahí, y decíamos que acá están los factores ya la que lo tenemos. El factor tiene que tener la letra A para que esté activo, excepto el 3 y el 4, que no hay forma activa ni inactiva, simplemente el factor 3, el factor tisular y el 4 del calcio, no hay ni forma activa ni inactiva. Otra cosa importante, muchos de los factores de coagulación requieren la vitamina K, y son 4, importante. El 2, ¿quién es el 2? La trombina. El 2, importante. ¿Por qué? Porque va a pasar fibrinógeno en fibrina, importantísimo. El otro es el 10. ¿Por qué es importante el 10? Cuando se activa forma el complejo protrombina. Importante que me digan factores vitamina K dependientes, el 2 y el 10. Eso sí, no se pueden olvidar. Se puede olvidar del 7 y 9 sí, pero nunca del 2 y del 10. Y casi la totalidad de los pasos que requieren del ion calcio. El calcio que cada tiene positivo. Eso es importante. Miren acá la vía común. Y rapidito me enredo un poquito con este de acá y vamos a poner este de aquí. Este no está. Este tampoco está. Este. Borro esto. Voy a apagar la luz. Acá las dos vías. Tercer paso de la cascada de coagulación, transformar fibrinógeno en fibrina. ¿Y quién lo transforma? La trombina. Entonces, al parte final, yo quiero pasar fibrinógeno, factor 1 en fibrina. ¿Quién lo pasa? La trombina. Este es sustrato y este es producto. ¿Quién lo pasa? Protrombina, que es sustrato, y pasa a producto. Y el producto se vuelve enzima de la siguiente reacción. ¿Y quién pasa? Protrombina en trombina. El factor 10 activo. En sangre tenemos el factor 10, como cualquier factor de coagulación inactivo. ¿Quién activa el 10? La vía extrínseca y la vía intrínseca. ¿Se entiende? Al final, lo que va a hacer la vía extrínseca es activar al factor 10. ¿Qué va a hacer la vía intrínseca? Activar al factor 10, pero por otro lado. Si tengo el factor 10 activo, protrombina pasa a
trombina. Y la trombina se vuelve una enzima de la siguiente reacción que pasa fibrinógeno en el fibrinógeno es soluble en agua y la fibrina es insoluble. ¿De acuerdo? Miren, todos tienen 12, 12A, 11, 11A, 8, 8A, 9, 9A. ¿Se han dado cuenta? 5, 5A. Todos tienen A activo, 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 excepto ¿quién? El calcio y el otro es el factor tisular. ¿De acuerdo? ¿Dónde hay menos pasos? ¿En la vía extrínseca o en la vía intrínseca? No hay menos pasos. Por eso es más rápido. Un paso y ya toque. ¿De acuerdo? ¿Dónde estaba el factor tisular? O sea, apenas se rompe el endotelio, ya se está dando la fase de coagulación. O sea, la fase plaquetaria y la fase de coagulación se están dando a la vez. No es que primero son la fase plaquetaria y luego fase de coagulación. No. Si se ha roto el endotelio, la sangre, todos los factores de coagulación están en contacto no solo con el colágeno, sino con el factor. Por eso la cascada es rápida. ¿De acuerdo? Los dos se dan a la vez. Entonces, acá bonito, todo bonito, bien bonito, todo. Y acá viene la idea, entonces, el factor, cuando se daña el endotelio, la sangre entra en contacto con el factor tisular. El factor tisular se une con quién? ¿A quién activa? Al factor. Se une con el factor 7. ¿Dónde está el factor 7? En la sangre. Ahí está el factor 7. ¿De acuerdo? Y junto al factor tisular, ¿a quién activa? El factor tisular, junto con el 9, el factor tisular, ¿a quién activa? Al factor 10. En un paso. Y por otra vía, activa el 9, y el 9 recién, gracias a el 9, ¿a quién activa recién al 10? ¿Se dan cuenta o no? Miren qué necesito en el complejo cotrombinasa. Tengo el factor 10 activo y el factor 10 termina acá dependiente. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan? Termina acá el 2 y el 10. Termina acá, amarillo, ¿quién es? Fosfolípido, ¿y quién es este? Calcio. ¿Se dan cuenta? Entonces, mira, tengo el factor 10 con el calcio y un fosfolípido que no sé, y protrombina pasa a trombina, y fibrinógeno pasa a fibrina, y el factor 2 también es vitamina K, y también tiene aquí al calcio, ¿ves o no? Este es el calcio, bien unido a los factores de vitamina K dependiente. Ahora vamos viendo ahí. El complejo cotrombinasa está formado por el factor 10, fosfolípido y calcio. Esta vía es rápida, al toque se forma el factor 10, se une un fosfolípido y calcio, y protrombina pasa a trombina, y fibrinógeno pasa a fibrina. Y la trombina, mira a quién activa. Al factor 5 y al factor 8. El factor 5 y el factor 8 son cofactores. Un cofactor, cuando se activa, simplemente acelera la reacción, no se consume, simplemente es como que aumenta la llama de tu cocina y lo que vas a cocinar más rápido se cocina. Si no estuviera el cofactor activo, tu llama de tu cocina, ¿cómo es? Se agita. Si activas al cofactor, la llama que pasa aumenta. La pregunta, si el cofactor no se activa, ¿se cocinará la comida o no se cocinará la comida? O ya no se cocina, o ya no se cocina. Con llama baja no se cocina, pero demora más. O sea, los cofactores solamente aceleran. Igual se va a cocinar, igual tu agua va a hervir, pero va a demorar más tiempo. ¿Se entiende la idea o no? Gracias a que aumentas el fuego, ¿quién hace esa acción? ¿Quién? Los cofactores. Entonces, cuando con la vía extrínseca tengo un poquito de 10 activo, protrombina pasa a trombina, fibrinógeno pasa a fibrina. Y esta trombina activa rápidamente aquí al 5. Y cuando activo el 5, más rápido paso protrombina a trombina. O sea, este te acelera. Por eso los cofactores te
aceleran la reacción. Si no estuvieran los cofactores, la reacción se da, pero se da más lento. ¿Saben cómo se llama el factor 8 de la coagulación? ¿Cómo se llama el factor 8 de la coagulación? Factor antihemofílico. Entonces, las personas que tienen deficiencia del factor 8, ¿su sangre coagula o no coagula? Sí, coagula, pero demora mucho. Tienen que saber que coagula en 2-3 minutos y coaguláis mucho más tiempo. Entonces, ¿es un problema? Claro, puede sufrir hemorragia. No es, o sea, podrá coagular, no te lo coagula en 2-3 minutos, pero si tengo deficiencia, coagulará en 20 minutos, 25 minutos, lo cual tampoco ya pone en riesgo la vida de la persona. ¿Entiendes esa parte o no? ¿Saben cómo se llama el factor 5? ¿Cómo creen que se llama el factor? ¿Qué hacen los cofactores? Aceleran la reacción. ¿Cómo creen que se llama el factor 5? Proacelerina. Porque acelera. Proacelerina. Entonces el factor 5 activo será la ACL y ese fue el gran error. Cuando se detectaron los factores de coagulación, detectaron el factor 6 y el factor 6 le pusieron acelerina. Pero luego se dieron cuenta que el factor 6 era el factor 5 activo. Y ya le habían puesto nombre. O le pusieron nombre, pensaron que eran 13 factores, ya, ¿qué hacemos? Borramos, cambiamos, no, déjalo ahí nomás, eliminamos al 6. El 6 es el factor 5 activo, le llamaban acelerina. Por eso es un factor de coagulación, porque es la forma activa del factor, por eso es que lo sacaron al 6. ¿Conforme? Ya. Entonces yo sé que es un poco estresante esta parte, pero igual me gusta realizarla. ¿De acuerdo? Los factores aumentan y hace que esta reacción sea mucho más rápida. La vía intrínseca es la teoría de las ganas. Todo es negativo. Cuando es negativo, cuando se daña el endotelio, se vuelve negativo. La matriz endotelial es negativa. Cuando es negativo, se da toda esta cascada. ¿Demora más, sí o no? Activa el 8, por eso. Primero va por aquí, la trombina activa los cofactores, produjo más trombina y como acelera los cofactores, recién esta cascada se hace más rápido. Más rápido, el otro demora un poco más y lo potencia. ¿Se entiende el video o no? No solo dos rápidos, pero es importante. Por eso los cofactores, la reacción hace más rápida, lo cual es importante porque la sangre debe coagular en 2 o 3 minutos. Puede ser coagulación rápidamente, esa es la primera diapro, rápidamente, no lentamente. ¿De acuerdo? Aquí, lo último, fibrinógeno soluble, fibrina insoluble. Cuando está la fibrina y pasa el, ¿se acuerdan que estaban en las plaquetas, que estaban activas, estaban los hilos de fibrina, ¿sí o no? Entonces los hilos de fibrina que eran así insolubles, se vuelven así. ¿Está formando una red o no está formando una red? ¿Así? ¿Es como una red así? ¿Así está? No. Es una fibrina insoluble, sí, pero no forma la red. Entonces, ¿es una fibrina estabilizada o está desestabilizada? Está desestabilizada. Entonces, ¿qué hace el factor 13? El factor 13 vuelve los hilos de fibrina insoluble, lo forma una red. Y como red, ¿puede atrapar todo o no puede atrapar todo? Como red, ¿podrá cubrir todas las plaquetas activas como una red o no? Ahí sí lo pueden empaquetar como red. O sea, tengo que estabilizar a quién. ¿A quién tengo que estabilizar? ¿A la fibrinógeno o a la fibrina? A la fibrina. ¿De acuerdo? ¿Sí? Preguntamos. Ahí. ¿Cómo le llamarías al factor 13 cuya función es estabilizar la fibrina? Al toque, dar un nombre. ¿Cómo le llamas ese factor 13 cuya función es estabilizar la fibrina? Así, se llama factor estabilizador de la fibrina, no lo llaman de otra manera, pues. Le llamo factor estabilizador de la fibrina. Simple, porque si no tengo los hilos de fibrina, va a ser una malla hueca que no va a atrapar nada. Pero ya le pongo bien amarradita, estabilizando la fibrina. Por eso la trombina es el corazón de todo. Cuando tengo trombina, tengo fibrina. Cuando tengo trombina, activo los cofactores. Gracias a ellos, toda esta cascada se da rápido o lento, se da rapidito. Eso es lo que queremos. Por eso,
Acá dice, la vía extrínseca es rápida, pero ¿quién lo potencia? La intrínseca. ¿De acuerdo? ¿Se entendió esa parte o no? Bien, entonces, una parte de las vitaminas K dependientes, yo sé que es un poco espeso, pero ¿qué voy a hacer? Tengo que explicarle cosas que muchas veces no explico, pero quiero explicarle esta vez. Me da la gana. Ya. Aquí. Los factores de vitamina K son el 2 y el 10. ¿Se acuerdan o no? El 10 como el complejo con trombina se pasa por trombina. Esto no viene en el examen, por si acaso. ¿Ya? Esta es un bonus track nada más. ¿Ya? Los factores de coagulación, ejemplo, este es el 10, puede ser el 2 o el 10. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace la vitamina K? Lo que hace la vitamina K es cambiar algunos residuos que tiene acá, que tiene toda esta parte, unos residuos que tienen acá, le pone, lo cambian y lo vuelven residuo blanco. Así se llama, residuo, que es el residuo gamma-carboxiglutamato. ¿De acuerdo o no? Ese es el nombre. El aminoácido glutamato lo transforma en un residuo gamma-carboxiglutamato. ¿Quién se encarga de hacer esa función? La vitamina K. ¿Por qué me importa esa vitamina K? Porque el factor 2 y el factor 10, gracias a ese residuo GLA, lo puedo colocar en el fosfolípido. Es como que le doy la mesa. La mesa son los fosfolípidos de qué plaquetas, inactivas o activas. ¿Dónde está el fibrinógeno? ¿En las plaquetas activas o inactivas? ¿En dónde están? En las activas. ¿En el lugar de la lesión o en el lugar de la lesión? Con glicoproteína 2B, 3A a cada lado que lo ensambla todos los fibrinógenos, ¿sí o no? Ahí están las membranas activas. Entonces, esta es la membrana del fósforo, la membrana de la plaqueta activa. Entonces, ¿qué pasa con el factor 2 y 10? Lo ensamblo. Lo pego a la membrana de la membrana activa. El residuo GLA tiene carga negativa. Los fosfolípidos, ¿qué carga tienen los fosfolípidos del grupo fosfato? PO4 menos 2. ¿Qué carga tiene? ¿Positiva o negativa? Negativa. ¿Negativo con negativo? ¿Se atrae negativo con negativo? No, cargas iguales. Ay, somos iguales, no, somos aburridos porque nos repelemos, ¿no es así? Ay, somos cargas diferentes. No, sí, no sé qué tienes tú que yo no tengo, pero nos atraemos. ¿No dicen así? Igualitos acá. Entonces, negativo con negativo no se van a atraer. Entonces, ¿qué necesitamos? No una tercera persona. ¿Qué necesitamos? Alguien positivo, que es factor de coagulación del grupo 2A de la tabla periódica de positivo. El calcio, no, porque no, es el amigo, el que ayuda, cada vez que pelea, él es el transador, porque tiene que cargar positivo. ¿Se entiende? Entonces los factores, el factor 10 para poder transformar protrombina a trombina necesita una mesa. ¿Quién le da la mesa? Las plaquetas. Y en las plaquetas activas no están los fibrinógenos. Excelente. Está el fibrinógeno y acá lo paso fibrinógeno a fibrina, porque tengo la mesa. Entonces, si uso algo que me quita el calcio de la sangre, ¿se podrá unir? No, negativo o negativo, se repele. ¿Podré transformar fibrinógeno en fibrina? No. Necesito calcio para que me pegue acá. Por eso es importante los residuos GLA. Por eso es importante la vitamina K. Por eso, si no hay calcio, no hay coagulación, porque nunca voy a poder unirme. Nunca va a haber factor 10. Y si nunca hay factor 10, nunca hay fibrinógeno pasa a fibrina. Y el factor 2, ¿qué pasa? El factor 10 activo se pega a la mesa. El factor protrombina también está pegado a la mesa. Cuando yo me transformo, lo transformo que está al costadito. Y el que está al costadito, ¿qué hace? Activa fibrinógeno en fibrina, porque los dos tienen sus residuos. Si quito el calcio, no hay coagulación. Por eso, los que eliminan el calcio de la sangre son anticoagulantes, porque evito la coagulación. ¿Se entendió? Por eso siempre residuo GLA. No viene, pero es explicable porque era importante. Y la última diapo. Sí, la última. Porque ahí en esto, más importante es esta.
Esta es la última regla. Por eso no vamos. Factores de coagulación. La vía extrínseca, el factor 7, activa el factor 10. Entonces el factor 10 activo, ¿dónde está? Aquí. 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 Y el factor 10 activo, como tiene su residuo blanco, está pegado con las plaquetas activas. O sea, el factor plaquetario 3, ¿se acuerdan que decíamos en las plaquetas? Es los fosfolípidos donde se han dado el residuo blanco. Ahí se acaba. Le dice si pueden entrar a la radica. Y el factor 10, ¿a quién activa? A la protrombina. O sea, la protrombina está pegada acá con su bozal. Está con su bozal ahí. ¿Qué hace la vitamina del 10? El 10 activo, le quita el bozal, se le quita el bozal. ¿A quién transforma? Al fibrinógeno en fibrina. Y si transformo fibrinógeno en fibrina, vive en el factor 13, ¿qué se forma? El coágulo en el lugar de la pregunta. Cada vez los cofactores se activaron o no se activaron. El coágulo, si es que hay mucha trombina, ¿habrá mucha fibrina o no? Si tengo más trombina, más fibrinógeno pasa a. ¿Y qué podría ocurrir con el tiempo? Que este coágulo crezca demasiado. Y si crece demasiado, ¿qué ocurre? La sangre formaría trombos. ¿Sería bueno o malo? Malo. O sea, es bueno que crezca rápido, pero luego, ¿qué tiene que ocurrir? Tengo que regular. ¿Entiendes la idea? No puedo hacer porque si no me da una trombosis. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Normalmente al comienzo el coágulo está pequeño. Hay poca trombina, poca fibrina. Luego aumenta trombina, por los cofactores gran cantidad de trombina. La trombina crece. Y cuando hay demasiada trombina, la trombina se une al endotelio sano. El endotelio que no está dañado, el endotelio que estaba intacto, ese endotelio que no había lesión, tiene aquí unos detalles. Esta trombina se une a un receptor en el endotelio sano. Este endotelio sano tiene un receptor que se llama trombomodulina. O sea, va a modular a quién? Al trombo. ¿Cómo lo modula el trombo? La pregunta: ¿quién hizo de que haya un montón de trombina? ¿Quién lo disparó de manera explosiva? El 5 y el 8, que eran los cofactores que aceleraban. ¿Se acuerdan cuando decíamos que lo aceleraban? ¿Cómo? No, ¿quién aumentaba de manera explosiva, en gran cantidad, la trombina? ¿Se acuerdan cuando venían los cofactores que aceleraban, más producían más rápido? Era como aumentar la llama. Eso es el 5 y el 8. Si que el 5 y el 8 no hubiera, este coágulo demoraría en formarse, y demoraría 10 a 20 minutos. Si lo hago rápido es porque tengo los cofactores. Entonces, ¿qué crees que haga la trombomodulina con la trombina? ¿A quién destruirá? A los cofactores. Si destruye a los cofactores, si había bastante trombina, ya no hay tanta trombina. Entonces, de esa manera evito de que el trombo sea muy grande. Pero, porque mi endotelio, ¿cómo está acá? Sano. Si mi endotelio está dañado, ¿podré aguantarlo? ¿Qué pasa en enfermedades crónicas? En enfermedades crónicas, este endotelio está dañado. Tengo pocas trombomodulinas. Cuando haya mucha trombina, ¿destruiré muchos cofactores? No. Y el trombo crece, trombosis. Por eso son las enfermedades crónicas peligrosas, porque este endotelio no está sano, está disfuncional. Por eso enfermedades crónicas siempre tiende a la trombosis. Y el otro, en sangre, cuando tenemos mucha trombina, hay una enzima llamada antitrombina 3. ¿Qué crees que haga la antitrombina 3? ¿A quién destruirá? A la trombina. ¿De acuerdo? De esa manera regula el coágulo. La pregunta: si recién forma el coágulo recién está creciendo, al inicio, si el coágulo recién está creciendo acá, ¿este endotelio se da cuenta? No, que siga creciendo. Normal, porque quiero que el comienzo sea rápido, ¿no? Cuando ya está muy explosivo y excede, recién este endotelio dice, ¿sabes qué? Mucho coágulo.
para qué. Nada más. ¿De acuerdo? Ahí los tenemos. Nos vamos a la clase, ahí voy a explicar un poquito más.